Amigos, hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están todos? Uy, miralo. Estoy con la cara brillante y eso es porque hace mucho calor. Bienvenidos a la cúpula. ¿Sabés que tengo que decir que Quito tenía razón? Porque me volvieron a poner el mic. ¿El qué? Y Sí. Es verdad que es muy alto para mí. ¿Es muy Me alto? tapa la cara. Sí, es verdad, te tapa un poquito Les voy la a dar cara. la razón, pero voy a dar otra razón. Mirá la diferencia que hay entre vos y yo, además. Verdad, sí, que es verdad que me llega mejor, A la suena boquita, mejor claro. y... no puedo hablar hoy. O sea, no estoy pudiendo hacer una frase. Tranquila. Quería decir que... Tranquila, a veces pasa, no te preocupes, a veces no se puede hablar. No, y que no tengo que estar así. Claro, eso O sea, también. mi espaldita está más Y cómoda. sí, porque Pero vas a tener problemas. Es muy alto esto. ¿Cómo estás, Berto? ¿Bien? Bien. Nunca nos preguntamos cómo andamos. No. Siempre le hablamos al otro, pero Él hacía nunca terapia. hay una interacción así de ¿cómo estás? ¿Estás Todos los bien? días hay una interacción de Sí, eso, pero ¿no? yo quiero más profundidad. Quiero más intimidad. Pero yo no sé si quiero intimidad. Bueno, eso es otro tema. Claro, En la intimidad. acá en la radio. Hoy es un día muy especial porque es el cumpleaños de Ay, Meli. sí. ¡Feliz cumpleaños, Meli! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué te ¡Feliz pareció? cumpleaños, Meli! ¡Feliz cumpleaños! Sí, es el cumpleaños de Meli. Mi persona favorita de la radio. Sí. Después sí. de Lau, por supuesto. Sí, una de las leyendas icónicas de la FM. No Una de digas las. más leyenda, porque ya se te enojaron mucha gente por decir leyenda. ¿Quién se me enojó por decir leyenda? ¿Y cuántos entrevistados te dicen, cómo leyenda? Soy joven. No, pero el problema es de ellos que Bueno. relacionan ser leyenda con ser anciano. Bueno, pues yo te estoy cuidando. Una leyenda es aquel que hizo grandes cosas, Leyenda. que logró grandes hitos, Sí, que es Meli. recordado por los demás por sus hazañas. Y eso es Meli. Sí, logró conquistar nuestro corazón, que es un montón. Nos Sí. alegra todos los días. Sí, la verdad que sí. Bueno, muy feliz cumpleaños para Hace Meli. unas transiciones fantásticas. Mira ahora cómo está metiendo Se colores. obsesiona con una transición y la repite hasta el hartazgo. Bueno, este programa va a estar dedicado a Meli. Meli. Hoy va a ser el Meli Program y Me vamos a gustaría hacer lo que cada posible. uno pase a darle un mensaje emotivo a Meli también. Sí, ahí Que vayan también. preparando su mensaje. Para Tipo eso. la vela, como eso, los 15. eso. ¿Hacemos la vela de los 15 para Meli? Me Muy buena encantaría. idea. Sí, sí. Juli, buscate música De vela. emotiva, música de vela. Música de vela, pero no vela de. ¿Viste que ahora están las velas? ¿Cómo es la vela de soja? Que es una mierda. ¿Por qué una mierda? Porque dicen que se derrite y hace un enchastre. Hay que buscar. Sí, la de palo, la que sostenés así, sí, pero después está linda para prender una velita y que no se consuman todo el tiempo. Eso, bueno, pero ¿cuál? No sabe, Juli, claro, de ¿Qué qué es una habla. vela? ¿De No soja? sabe lo que es una vela, pero perdón, ¿pero qué? Delante de Cristo de la generación. Claro, aparte que un candelabro al menos. Buscate una música emotiva, Juli, porque un pianito triste, algo, porque vamos a dedicarle las velas a Meli por su cumpleaños en un momento de 15, como cuando... ¿Sabías que a mí me entregaron una vela? Ah, sí, ¿te tocó? La única vela que me entregaron en mi vida fue... Polémico lo que está diciendo. Sí, una vela. La única vela Otra, 2 velas. Hola, y se te va 4 velas. Porque cerca de mi casa vive una pipa que por 5 mangos Mira, me entrega esa. una vela. Sí. No, pero no es la misma. No, yo estoy pensando en esta. Esta es la de la vela. ¿Dice eso? Sí, en el estribillo. No me acuerdo. Muy buena. ¿Qué me viene a hablar de la Me alianza? entregaron una vela. Era uno de mis primeros 15, o sea, era muy chiquito, tenía 14, ponele. Fui a un 15 de una chica de mi barrio que tenía una interacción muy limitada, no me olvido más, se llamaba Fiamma. Mirá, y no Le sé. mando un saludo, se sigue existiendo Claro. Fiamma, no sé qué es de la vida de Fiamma, no la vi nunca más. Y Fiamma en sus 15 me entregó una vela y dijo algo así como, bueno, este chico que me hace reír, que es tan compañero, que en el barrio... No, te juro que no había ninguna chance. Che, pero pará. Y me entregó una vela. ¿Estuviste en el orden de las 5 primeras velas o fuiste a las de relleno? No, creo que estuve en la de relleno. Ah. Sí, creo que estuve en la... Eso es importante, saber si estás en las primeras, en los primeros pensamientos. Bueno, pues regalar 15 velas, a mí me das 15 velas hoy en día y no. Bueno, sí, las juego. Creo que estuve en la vela 12, 13. Y la vela número 15. No, la 15 para el perro, ¿viste? Para un... No, Fiamma, pero ya diste 5. 15. Sí, Bueno. Sí, no. La vela número 12, 13 me llevé. Y claro, era re loco porque en esas épocas Sí. no es como ahora. Porque ahora, yo hasta hace muy pocos años, asistía a cumpleaños de 15, mi rol de DJ.
Y yo veía cómo se vestían los pibes. Eso. Claro, era re canchero. Los pendejos van con moño, van con tiradores, van con traje, van con zapatos. Las chicas van desnudas. Yo le quiero contar a toda la gente, si vos tenés más de 30 años y estás escuchando esto... Eran dos viejos, eran Sí. Minguito y Minguita. Sí, sí. Vení que te explico, nene. No, para que no lo tengo que nombrar. Yo que los cumpleaños de 15 de antes no tenían las mismas vestimentas. Sí. Uno se vestía con lo que podía, más si eras de clase media, media baja. Y yo recuerdo que fui a ese cumpleaños de 15 de la querida Fiamma con una remera marca Narrow, color marrón. No hay nada que odiaba más. Aparte, Narrow se ve que producía toda su ropa en la paleta de colores Marrones. Por favor, o sea, y que empezaba a combinar marrón con cremita, No, marrón no, con Dios. verde, marrón con... Era un asco, era realmente un asco. Era feo, Me man. puse una remera marrón, marca Narrow, con unos dibujos medio de tribales, era un desastre. Un jean, porque claramente no tenía pantalón de vestir, y unas zapatillas. Era claramente el peor vestido de todo el cumpleaños de 15 y me tuve que parar, cruzar todo el salón, que Y todo el agarrar mundo la me vela. viera. ¿De qué color era la vela? Era blanca o celeste. Bueno, y me dio la vela a la querida Fiamma. Ese fue el único momento de vela en mi vida. ¿Tenemos, Juli, la música emotiva para entregar las velas nuestras a Meli? No, esta no, por el amor de Bueno, Dios. es La la de, emotividad la de de una vela, porque además dice que por 5 mangos se chupa la pinga, no sé si. No, yo quiero armar como una vibe. Eso. Se va eso. es la música que se va a apagar la tele. Bueno, arrancaba Barto. Tu vela. Pará, Meli, ¿podemos buscar una vela y que la tenga en la manito? Hoy quiero comprometer absolutamente a todos los trabajadores de la radio. Buscate una vela, Meli, una vela chiquitita que esté al lado de Barto y que se vaya moviendo así para ¿Qué le entregarte a pasa? vos. La boluda estaba buscando... No, yo no lo puedo creer. ¿Vos la viste que estaba buscando una vela? Estaba buscando una vela literal a sus alrededores. O sea... Pero- ¿Por qué habría una vela? Pero perdón, ¿hay una vela en la radio por si se apaga la luz? ¿Por qué? Meli. Y está bien porque empiezan los cortes ahora. Claro, sí, un corte de luz, claro, con las Yo altas recién me temperaturas. levanté en la mañana, estaba mirando a Olga y se les cortó la luz en el estudio. Che, raro que no tengamos corte de luz. No lo llames, no lo llames. Llegamos a tener un corte de luz por lo que acabo de decir y ya me recibo como el mufa alfa. Y para mí va a suceder en media hora. Claro, tenemos grupo electrógeno, estamos de fiesta. Igual con el grupo electrógeno seguís funcionando exactamente igual. Sí. No. Bueno, pará. Barto, querida. Vas a arrancar Yo con tengo que tu empezar. velita para Meli. Tenés que. Bueno, la vela es algo importante, o sea, no se la hace a cualquier persona. Se la Da hace a una persona. hamburguesa ahí. Claro. Tu vela. ¿Tenemos que darle una hamburguesa? Tu vela a Tenemos Meli. que dar tiempo a Meli. Está buscando la vela. Ah, está buscando. Bueno, pero vos mientras tanto podés ir. Y pero no tengo la Esa, vela. esa, la judía. No, Poné la la judía. judía no. Agarrá la vela judía, el candelabro No. judío, sí, esa. Igual, ¿cómo es tu apellido, Meli? Y Biurret. Es medio judío. Es muy judío ese apellido. ese ¿Podemos apellido- inventar de es que un- sos judía? Es un típico apellido judío ese. ¿Cómo es el Yanat? No, esto no nos va a agarrar el INADI. chico. Biurretkich. Ah, no, el INADI no nos va a agarrar porque ahora No existe. lo sacan. Lo saca, no pasa nada. Hoy podemos ser racistas y no pasa nada. Biur- No digas eso. Meli Biurretkich, nuestra Meli judía, que va a. ¿Cómo es? Biurretkich. ¿Es así? ¿Lo hice bien? No. No, es Biurriet. ¿Es Biurriet Biurriet. o Biurret? Biurriet. Biurriet. Ahí está, Biurrietkich. Es medio francés. Es muy franchute, sí, porque ella es Ella tiene de pinta de franchuta. Parque Leluar, es ella. Ella sí, ella vive mucho tiempo. Parto. Bueno, ¿Qué Meli- tenés para decirle? Nada, ¿qué decirle a Meli, no? Yo creo que es nuestro faro, nuestro sostén, nuestra falopita diaria, nuestra... ¿Perdón? Y sí, es nuestra falopita diaria. Vos ya la ves ahí, sube salpicando. Sí. O sea, vos la ves y decís, ¿qué haces, Meli? Ella ya está subiendo con la bici, de hecho. Sí, claro. Ella sube los 4 pisos en la bici. Siempre está tan alegre. Era re fitness. Y además te espera con un puchito en la boca. Nada, me cuida, compra harinas integrales, me comparte de su puchito, me da mate cuando tiene sospecha de COVID. Yo la quiero mucho, Meli. Es muy importante para mí Te en este noto momento de la emocionada. radio. No, es que estoy muy emocionada porque Sí. ha sido de las pocas personas que me ha hecho sentir tan cómoda en este espacio. Che, tremendo. Mirá que la conozco hace 20 años a Barto, nunca la vi con los ojos cristalizados, con los ojos llorosos, húmedos. Se nota que sus lagrimales están interpelados por Meli. ¿Qué le interpela? Bueno, yo Bueno, vos, Nau. solamente tengo para darle las gracias a Meli por todas las cosas en las que me ha ayudado en Sí. todo este tiempo.
Recuerdo ese día que yo no llegaba a pagar una boleta de APSA y ella dijo, quédate tranquilo que yo hago la cola por vos. La cola, pagar tampoco. No, claro. Solo la cola. Y ella fue y bueno, le hicieron la cola porque tuvo que estar ahí como 3 horas esperando para entregar la boleta. Qué buena compañera. O cómo olvidarse el día que teníamos un 5 en Estadio 7 y justo se nos bajó un último minuto y Meli dijo, yo voy con ustedes, chicos. Y jugó de 5, ¿sí? La rompió, le rompió los meñiscos a uno porque se tiró así medio sin medir contra un rival y lo lesionó, pero bueno, pidió perdón y la bancaron porque era buena onda. O cómo olvidar ese día que Meli teníamos que ir a una competencia de desnudos. Es multifacética. Sí, es multifacética. Y yo no podía asistir porque estaba muy vestido y Meli me dijo, quédate tranquilo, voy yo. Y se desnudó por vos. Y se desnudó por mí y ganó. Ganó la competencia. No sabía. Sí, había que hacerle... ¿Qué se ganó? El reto final era hacer el helicóptero. Y lo hizo muy bien Meli. Basta. ¿Y cómo olvidar ese día? ¿Cómo olvidar ese día que Meli... ¿Cómo olvidar ese día, la puta madre? Que a mí me faltaba guita. Tenía que comprar una propiedad en dólares. Y Meli rompió el chancho. Ella tenía dólar MEP guardado, así que tuvo que hacer la transacción para sacarlo. Y me prestó $35.000. Ay, y mirá lo buena que es Meli, que todavía sigue esperando que se los devuelva. Yo le vengo diciendo en breve, ahora cobro lo de la radio y te lo devuelvo. Y nunca sucedió y ella me sigue bancando. Y bueno, Meli de discoteca es así. Así que para vos, Meli, feliz cumpleaños. Ahí están las velas, mirá. Ahí están las velas. Chicos, es rarísimo que alguien abre y están los esqueletos. Una vela judía. ¿Nadie más quiere pasar a decirle unas palabras? Juli. Yo creo que Juli tiene ganas de pasar a decir unas palabras. No, Juli, no sabes por qué no quiere pasar porque se emociona. Es que Juli parece que no, pero él está muy emocionado, está atragantado con sus propias lágrimas. Sí, está tan atragantado que le están haciendo RCP a Juli porque en realidad era un cacho de pepa que se comió y no llegó a tomar un líquido. Meli, y estaba... yo tengo una pregunta. ¿Meli Discoteca atravesó los círculos sociales o solo te decimos acá Meli Discoteca? No, solo acá. Solo acá. No, chicos, malísimo. ¿Tenés algún apodo afuera de la radio que no conozcamos? ¿Cómo te dicen, Bichi, Meli? Puchi, Pipi. Siento que debe tener algo. Sí, para mí sí. A ver. Melibú. En vez de Malibú. Me gusta Melibú. Me da ternura, muy bueno. Bueno. Pero boluda, naciste 2 días después que tu vieja. Tremendo. Fuerte. Bueno. ¿Qué hace? Bueno, listo. Bienvenidos a la cúpula, amigos. Para todos los cumpleañeros de la jornada, feliz cumpleaños. Como las Melis del mundo, que debe haber varios que cumplen el día de hoy. ¿Es Acuario esto? Es Acuario. Es Acuario, sí, claro, es Acuario. Estamos llenos de acuarianos acá. Geminianos, acuarianos. Sí. Todo agua. Bueno, ¿querés que vayamos al hashtag? Me parece bien. ¡Hashtag! Muy bien. Muy bien, Juli, la sabiduría. Señores, ¿hace cuánto tiempo que tenemos la ley ómnibus como noticia, no? Y bueno, amigate porque va a estar mucho tiempo. Todos los días. Se retoma la ley ómnibus, claro está, sin acuerdo con la oposición y con gobernadores en llamas por uno de los puntos claves. Claro, el impuesto país, por el amor de Dios. Mira Bartolomé. Lomé Abdala, presidente provisional del Senado, la anduvo picanteando, ¿podés creer? A ver cómo la picantean los pirulos. A ver qué dijo el fenómeno de Ernesto Martín, Mauricio, Roberto Ayala, Gastón Crespo, Abdala. Te lo vamos a mostrar en breve. No te lo quiero mostrar ahora porque te vas a poner mal, porque la picanteó de verdad. Pero mucho la picanteó. Es más, la picanteó tanto que tuvimos una reunión de producción para saber si le vamos a pasar. Para saber si lo pasábamos al aire. Imagínate las cosas que dijo. Se fue al carajo, Abdala. Se fue al carajo mal. Crisis institucional. Pero mal. Mirá lo que dijo. Entiendo que el impuesto país es un impuesto, sinceramente te lo digo, como contador es regresivo. Creo que las provincias, obviamente, los gobernadores son animalitos de gastar y donde vean que puedan sacar algo más para llevar agua para su molino lo van a hacer. Y de eso se trata un poco. Buenísimo, no eran tan picantes la recalcha. No, igual fueron picantes, pero él tiene su modo de picantearla. Sí, bastante delicado. Bueno, igual
Les dijo animalitos. No, claro, decir animales es muy fuerte. Y aparte igual no sé qué tiene para decir. Y sí, obvio, chicos, de eso se trata gobernar una provincia. Dame lo que me corresponde, lo tengo que administrar y lo tengo que hacer bien. Pará, y también hubo un tuit del gobernador de Río Negro que le contestó. A ver qué dijo. Terrible. Escribió una Biblia. Jamás en 40 años, desde el regreso de la democracia, un gobierno nacional agredió y le faltó respeto a las provincias como padecemos desde el 10 de diciembre. Bueno, lo dijo en ese tono, como si fuera una milipili antes de salir a Banana. Y ahí está, mira el tuit. Ahí está el tuit bardeando. No, yo creo que esto igual nos da la señal de lo que veníamos hablando ayer de... Ahora se viene la real debate. O sea, por fuera del artículo por artículo, esto después va a ir al Senado. Sí. Y si siguen así, en el Senado se los van a recomer crudos. Porque en el Senado no está... ¿cómo se llama esta? La Lilia Alemán. Claro. Y los pirulos que recién arrancan en su carrera de legisladores. Hay gente... Están los famosos pesados. Los tipos de hecho, con carrera. Pichetto debe estar sufriendo de estar en diputados y no en senadores. Bueno, y por otro lado, Adorni, que siempre es noticia. Porque claro, ¿te acordás que el día de ayer estuvimos comentando Sí. Toda esta cuestión que involucraba a Adorni con presuntos cobros a raíz o a través de otras personas, Sí, o planes sociales? Bueno, Sí, un préstamo. un préstamo. Bueno, contestó Adorni, claro. Tuvo la posibilidad con Trebuch de contestar. A ver qué dijo. ¿Sos un planero VIP? Sí, me acusaron de ser planero VIP, de cobrar aguache. Bueno, ¿Por eso, Boche? tenés que ser medio imbécil para pensar que cobro aguache, ¿no? Tenés que ser imbécil para pensar que cobro una asignación social de un plan social por parte del gobierno. Mirá La vos. verdad que hubo una confusión, Tu esposa, diciendo tu ex esposa. que cobraba aguache por mis hijos, y lo cierto es que al margen de que eso no es así, claramente es falso, eran simplemente asignaciones universales que creo que cobró 1 o 2 meses, pero que son irrenunciables y en virtud de su trabajo en relación de dependencia, así que pero No entendí. Bueno, fue rara la explicación, faltó la explicación del préstamo. ¿Cobraron 1 o 2 veces? O sea, lo cobraron entonces. No entiendo cuál es la explicación a eso. Una clase de oratoria. Raro. Bueno, La cara de Juli. rarísimo. Milei desde el avión, atención, Sí. antes de despegar Ah, hacia Tel Aviv, Milei explicó que viaja para, guarda con esto, manifestar apoyo contra los ataques de Hamas. A ver, vamos a ver qué dijo. ¿Tenemos video de esto? Sí, claro. A ver qué dijo don Milei del Papadas. Es Israel y efectivamente voy a estar cumpliendo esa promesa. Segundo, para manifestar mi apoyo a Israel contra los ataques del grupo terrorista Hamas. viaja en Mi primera. solidaridad para con Israel y defender su legítimo derecho a la defensa y para seguir profundizando nuestros lazos comerciales, sobre todo de tanto afecto. Presidente, usted tiene previsto una reunión con el presidente Israel Herzog. ¿Esto es una nota? con el primer ¿En qué contexto ministro está Netanyahu. ¿Cuál Ah, es es el la- sentido de esas dos medio reuniones amigo que- específicamente? Es ir y confirmar mi posición adoptada en términos internacionales. Ah, viajó un periodista con él. Periodista amigo. Ok. Y lo último, también tiene previsto visitar el Muro de los Lamentos y plantar un árbol. Ahí el objetivo, ¿cuál sería? Va a plantar un árbol, muy bien. Digo, esa es la parte espiritual. Esa es su parte espiritual personal. Exactamente. Va a cumplir. Tremendo, claro, en contra de la contaminación, quiere plantar un árbol en el Muro de los Lamentos. Bueno, me imagino que por eso también estarán negociando positivamente la quita de la ley de glaciares y la ley de del fuego. tierras. Bueno, ahí estaba. Los que nos lamentamos somos nosotros. Atención porque Grabois denunció a Peto Velo. Si quieren tirar la foto del posteo desde ahora, así la vamos comentando arriba. El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, Sí. presentó una denuncia penal contra Sandra Petovelo. ¡Alala! Sí. Mirá qué pedazo de tuit que clavó. ¿Cuál es la cantidad Juan, del...? No, hay perfiles. Juan comúnmente hace testamentos. Bien. Los cuales son muy efectivos en el sentido que están muy bien desmenuzados desde la escritura, pero hay algo de lo largo que a mí al menos por momentos me estresa. Pero perdón, ¿vos podés pagar para tener mayor cantidad de caracteres en Twitter? ¿O vos ya cualquier persona puede escribir esto? Creo que tan largo debe ser el azul, ¿no? Para mí debe tener El pago azul. algo. Bueno, por incumplimiento de los deberes de funcionario público Sí. y por suspender la entrega de alimentos básicos. Ahí estaba la reflexión y el posteo de Grabois en sus redes sociales, específicamente en Twitter.
le seguimos diciendo Twitter. Yo le digo Twitter, no le pienso decir ex. Ex. Hasta que Elon Musk caiga. Bueno, ahí está el posteo de Grabois. Tremendo. Y por otro lado, esto lo vi ayer, Dios mío. ¿Qué? A ver. Ay, Dios, lloran las nubes. Porque aumentó el transporte, por el amor de Dios. A partir de las 12, los usuarios de transporte público pagarán con aumento. La long. De acuerdo a lo estipulado, los boletos mínimos del colectivo y tren serán de 270p y de 130p respectivamente. El boleto urbano más utilizado estará arriba de 300. Y el Costera, atención con esto. ¿Esto ya está confirmado este precio? ¿El Costera va a estar arriba de los 1.200 pesos? No sé si es el monto asegurado, pero confirmado, pero sí es verdad que el aumento es del 250%. Ay, Dios mío, esto va a estar complicadísimo. Eso va a ser tremendo, porque vos pensás que es ida y vuelta, trabajás de mínima 5 veces por semana, eso lo multiplicás por 4 y no hay aumentos salariales porque es lo que estamos viviendo. Perdón, te quiero decir una cosa que esto yo seguramente muchos de acá se toman el bondi como yo lo vivo en carne propia. El malestar y la mala onda que hay arriba de los bondis, porque todavía seguimos con baja frecuencia y con bondis que no te paran. Yo estoy 1 hora todos los días esperando el micro para venir acá. Y no solo es esperar un montón el micro, que ya es una situación que de mínima te pone del orto, sino que te subís al bondi y vas como ganado pidiendo permiso porque estás pero completamente atosigado y apretado dentro del colectivo. Todo el mundo que está así, hecho una bolita porque no entrás, los bondis estallados, que encima ya del vamos que te paren es un milagro. Y si podés viajar, viajás para el orto. Y en el medio, ahora te aumenta el boleto y ya parte de tu sueldo se va en viajar todos los días. Yo ya estoy implementando volverme del laburo pateando, porque si tuviera que hacerlo ida y vuelta durante toda la semana, ya estoy hablando de otro presupuesto. No me quiero imaginar ahora con el aumento. La reputa madre que lo parió. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Y lo que hablamos siempre, nosotros dentro de todo el casco urbano es chiquito, vivimos más o menos dentro del casco, pero imagínate, no sé, ser de Berazategui y laburar en Capital Federal. Tremendo. Sí, de última, nosotros dentro del casco tenemos, creo que estamos dentro de la primera distancia, que es hasta 3 kilómetros, 4 kilómetros, que bueno, en definitiva terminaríamos pagando inclusive de toda la tarifa la más barata. Pero no importa, o sea, es un montón. Y la gente que viaja a Capital, viejo, la gente que tiene que ir y volver sí o sí, que va desde La Plata a Capital, que va desde Quilmes, de Berazategui, o de distintas partes del país que se acercan a Capital a trabajar, ¿qué van a hacer? Y otra cosa que venimos diciendo, ¿no? En el tren está pasando que están no solo, bueno, ahora no solo seguir aumentando porque ya tuvo un gran aumento, sino que además se va a reducir más la franja de horarios, la frecuencia de viajes. ¿Sí? Sacaron un ramal, el de Bosques, le redujeron casi todos los horarios, por lo cual ahí se va armando un clima. Es el clima. Interesante, sobre todo para poder volver a poner en la mesa el tema de las privatizaciones completas, que eso es la estrategia que siempre han hecho en este país, mostrar que hay un sistema de transporte que no funciona, que es deficitario, supuestamente, pero en definitiva lo están arruinando. Sí, tremendo. Es un reloj de arena en donde cada granito es un poquito más de malestar que se va sumando y después se pudre la momia y nos preguntamos por qué. Bueno, por estas cosas, porque lentamente estas cosas mes a mes le van complicando la vida a la gente. Tremendo. Bueno, y por otro lado, enfermó el rey. Tremendo. Me enteré por el gran informante del rey en nuestro país, que es Rechi Musi, que le hizo un posteo muy emotivo, no sé si tuviste la oportunidad de leerlo. Parece que tiene cáncer. Sí, Carlos III padece cáncer. Así lo comunicó. Perdón, ¿este es el que estuvo toda su vida esperando para ser rey, que hace poco fue rey? La verdad que uno puede creer que tiene mala suerte, pero Carlos está megado por un... Y aparte, dedos de chorizo, viste que le dicen, yo pensé que iba a ir... Cuando leí que le había pasado algo en la salud, dije, bueno, o sea, finalmente uno de esos dedos ha infartado. Claro. No fue el dedo, ha sido los huevos, literalmente. Es de cosas, de testículos. De tanto esperar. Pero madre... fue el que históricamente fue el príncipe Carlos, digamos, y ahora es el rey Carlos. Y aparte todos van a lograr su cometido. Harry, bueno, a mí me encanta toda esta historieta. Harry, que es el pelirrojo, viste que dijo, yo acá me voy, son todos unos boludos, a mí no me dejan con Meghan. Con Meghan, que es morocha para ellos. Que para ellos debe ser, claro, debe ser o sea, es todo lo que no quieren ser. O sea, una yankee negra, o sea, problemas.
Ahora ella se fue a vivir a Estados Unidos. Que ella es actriz, además. Ella estuvo en Ella es Suits, actriz. que es una serie muy conocida de abogados. Sí, sí. Y tiene. Es muy buena. Es preciosa, además, ella. Ah, ya se ponía farandulero. Esa es preciosa. Mira, vení que te cuento. Bueno, ellos se fueron a vivir a Estados Unidos y el otro hijo es mi momento. El hijito de este que está esperando con los dientes afuera. De hecho, dice que la reina Isabel se lo quería dejar saltear a este pasárselo al otro. ¿Y el otro cómo se llama? George, ¿me sale? No George. me acuerdo. Ese es completo, tiene menos gracia. Es el nombre de la esposa, que es Kate Middleton. Mirá. Que esa tiene una pinta de guacha. Mirá. Bueno, ascendió al trono a comienzos del 2023. Lo Tras prosperó. el fallecimiento de su madre, la reina Isabel. Tras más de 70 años de reinado. Mamá, eso sí que es la casta. Esa es la verdadera casta. O sea, yo no puedo creer que la gente acepte. Bueno, estos son debates, pero que acepte esa casta hoy en día. Y bueno, pero en España pasa lo mismo. O sea, hay un montón de Igual hubo una movida. La cultura con poner monárquica en Europa es. A Carlitos, porque Carlitos tiene toda una movida con el ambientalismo. O sea, se actualizaba un poco más que la señora. Claro. La propuesta del que viene ahora, que es el hijo de él, es como más Dios, patria y familia de nuevo. Mirá. Un poquito más reservadito. Sí, son cosas que a nosotros nos pasan por el costado porque no estamos acostumbrados. Para nosotros esto, o sea, el último rey que tuvimos, que fue el de España hace 1000 años. Sí. Para nosotros esto no es normal. Pero bueno, por otro lado... Querido rey. Un saludo, bueno, pronta recuperación al rey. Le regaló un auto a su ex, la pucha. Bueno, bien, ¿ves? Ayer le quería cobrar el departamento. Faltan ex así. No, yo no quiero nada de mi ex. En las separaciones de pareja sobran las discusiones y peleas por dinero, pero hay excepciones. Un hombre le regaló un auto a su ex novia. Ya no estamos juntos, pero gran parte de lo que hoy soy se lo debo a ella. La cagada que se debe haber mandado a esa persona. Sí, por el amor de Dios. Que se fije si no tiene una bomba o algo el auto, eso igual. ¿Cómo están los frenos? Yo me lo mandaría a revisar. Mirá la cara de la chica. ¿Esto es en Argentina? Sí, parece, ¿no? El auto no parece muy... No veo la patente de atrás, la verdad. Y ella lo aceptó, claro. Ella lo aceptó. ¿Quién no acepta? Va, depende de quién viene igual. Yo te digo, yo revisaría los frenos. Tremendo. Y por otro lado, el hashtag deportivo. Ay, para mí me fue mal. Yo ayer sentí, se lo dije a Rama cuando lo terminé de hacer, no me fue bien. No me siento segura. A ver, tenemos el video de lo que dijimos ayer. A ver si le erramos. Vamos, arrancó de vuelta el PRODE. Vamos a ver cómo estamos esta jornada. Ojalá me haya ido mejor. Algo se desconectó en mí. A ver qué dijo Barto, qué dijo Laucha. Futbolístico. Arranquemos, a ver. A ver. No, pará, a ver, arranca el PRODE de vuelta. ¿Querés arrancarlo de vuelta? Ganó Godoy Cruz. Pero bueno, para mí esto Pero son interrumpió muchos partidos, Bobby. Arranca de vuelta. Godoy Cruz juega con Lanús. Godoy Cruz Lanús. Ganó Lautaro. Gana Lanús 1-0. No. Gana Godoy Cruz 1-0. Bien, 2 puntos tengo. San Lorenzo versus Unión. Gana San Lorenzo. ¿Cuánto? 2-0. Gana San Lorenzo 1-0. Bien, ningún punto. Te estás cagando, te estás copiando de mi... Tigre versus Boca. Uy, esta le pegué perfecto. Tigre versus Boca, va a ganar Boca, claramente. Boca va a ganar 1-0. Uy, gracias. 1-0. Bien, 2-1 voy ganando. Estudiantes versus Racing. Empataron. Versus Racing va a ganar Estudiantes, pues está jugando muy bien, 2-1. Empatan 1-1. Bien, tengo punto por empate. No sé quién es Instituto y Perdón, Banfield siento que tampoco juega bien, puede que empaten. Van a empatar 0-0. Gana Banfield 3-0. 4-1 te voy. ¡Vamos! Y juega 4-1 te voy. El sub-23 contra Venezuela. Igual, chicos, ya está, bien. obvio. Yo ya gané la Copa de verdad. Todo lo que empieza a pasar desde ahora es todo mentira. Ayer le gané el Tutti Frutti también. Qué buena cera. Uno tiene que equilibrar para que el compañero no se sienta tampoco. 4-1 le gané a Barto, hermoso. No me parece. Bueno. Eso fue porque Rama me interrumpió, ya se lo dije, la inspiración, cortándome el PRODE en la mitad del fin de semana. Hoy juega Sarmiento versus Defensa y Justicia. No sé si quiero seguir jugando. Dale, Barto, quedan 2 partidos. Sarmiento versus Defensa y Justicia. ¿Cómo es el desempeño de Sarmiento? Malardo. Es Malardo, Sarmiento. ¿Desciende? Va a descender. ¿Es malo? Díganme, ¿malo o bueno? Sí, para mí también, pero quiero saber el desempeño. Vale. Desempeño de Sarmiento, Defensa y Justicia. Defensa y Justicia es mi equipo desde que empezó el PRODE. Va a ganar Defensa y Justicia 1-0. Para mí gana 2-0 Defensa y Justicia. Atlético Tucumán, Argentinos. Va a ganar Argentinos. Van a empatar 1-1. Y acá es cuando yo tendría que haber dicho la primera opción. Va a ganar Argentinos 1-0. Sos un hijo de puta, puedes saber a la que yo iba a decir. Bueno, y por otro lado, hoy juega Gimnasia ante Centro Español. Transmite Radio Provincia. No, pero esto debe ser otro... no es fútbol esto. Sí, esto es fútbol.
Gimnasia ante Centro Español. ¿Quién Lo de es Centro Centro Español no tiran centro, tiran bocatas. Y vos la tenés que cabecear. Cabeceás un jamón serrano, cabeceás un. Ay, qué rico. Sí. Yo lo agarraría más que canción. Tremendo. Che, ¿quién es Centro Español? No entiendo nada. No sé, es un equipo, se llama Centro Español. Mira, no es de Argentina. ¿Cómo no va a ser de Argentina? Sí. ¿Qué está en primera Centro Español? Pero si tenés un equipo en Argentina que se llama River Plate, o sea, es todo en inglés. ¿Qué serio? ¿Son de Inglaterra entonces? Todos. Claro. Esto es una injusticia total, chicos. No, al contrario. Gracias. ¿Ves, Meli? Ella es mi luz. Me acaba de explicar que... Busca el transmito. federalismo la Copa Argentina. Sí, seguro. Se nota por los que ganan. Acá Meli me acaba de explicar que juegan todos contra todos. De todas las clases, ¿cómo se dice? De todas las categorías. Bueno, yo y hincho por Centro Español entonces. empató 2-2 Venezuela contra Argentina en el preolímpico, en el sub-23. Y por otro lado tenemos un bonus track. A ver. Porque le metieron, hubo un dedo chicos. hubo un dedo que no estuvo bien. Estas son cosas que pone Rama. Hubo un dedo que no estuvo bien, esto fue tendencia, porque al jugador argentino, Ocampos, que supo ser integrante de la escaloneta. ¿Cuál? Ocampo, mira, está a punto de sacar estadio, tienen dinero, porque si no, no estás ahí tan al lado de los jugadores. Es hijo de alguien. Eso tiene una posición. ¿Esto es Argentina? No, esto es en España. Ah. Esto es ¿Qué Rayo cancha chiquita? Vallecano contra Sevilla, ¿es o no? Sí. ¿Qué cancha de mierda? En la cancha, porque es la cancha del Rayo Vallecano, que es un equipo medio choto. Le metieron el dedal en la colacha a Ocampos No me parece. y se enojó. Yo estoy del lado de Ocampos, una desubicación total. No está bueno. Bueno, Bueno, claro. cosas que pasan. Y el día como hoy, este te lo dedico, Barto. A ver, ¿qué es? Porque hoy es el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Gracias. Perdón, te dije que te lo dedicaba sin saber lo que iba a venir. Esto por no leer la pauta. ¿Qué sería tolerancia cero? Claro, está bien. Claro, no hay que mutilar a las mujeres. No, claro, tiene como objetivo denunciar los efectos de la Tiene un buen, extirpación la verdad que es total muy profundo. o parcial del tejido de los órganos genitales femeninos. Y cumplen años, atención. ¿Qué cosa extraña tengo que decir? Yo voy a decir eso. Sí. cumple. Nicolás Cabré, Mira, Axl Rose, mira. de los Guns. Mirá, escuchá. Axl Rose es como el prototipo de hombre que fue precioso en su juventud y los años le cayeron mal. ¿Ese es el que tiene pelos largos, cara de falopero? Sí, que es muy precioso. O supo ser muy precioso. No sé si me parece. Bueno, esa es una gran lesbiana que ayer hablaba. Hoy se convirtió en lesbiana. Axl Rose. Hoy está en es un hombre lesbiano. Sí, su nombre es lesbiana, totalmente. Y por otro lado, este lo banco una banda, es el cumpleaños de Rick Astley. Never gonna give you up. ¿Alguna vez escuchaste un concierto en vivo de este chabón? Hoy en día, ¿Ah, está vivo? no solo que está vivo, sino que la rompe cantando, pero es un animal. O sea, canta igual que en la canción de estudio. Mira. ¡Qué temazo por favor! Mira, se enoja. Any other guys, I ¿Cuándo just arranca? wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. ¡Qué temazo! Never gonna say goodbye. ¿Cuándo volvemos a hacer karaoke? ¿Por qué dejamos de hacer karaoke? Porque era un quilombo. Pero era divertido. Deberíamos volver. Y hoy también hubiera cumplido años, atención con este. Sí. ¿Quién? Este es Bob Marley, Bob Marley. que ha hecho tanto por la cultura marihuanera. Bob Marley. En toda casa, perdón, esto quiero corroborarlo. ¿Puede ser que en toda casa de argentino semi-rolinga o de argentino clase media, en algún lugar de tu casa tengas la famosa foto de Mick Jagger, Bob Marley y Peter Tosh que están riéndose? ¿Viste que es típica esa imagen? Típica de rolinga que viste que el rolinga no solo le gustan los Stones, sino que también banca a Bob Marley. Es como una especie de... es como los de Estudiantes y Peñarol que son amigos. Bueno, el rolinga es amigo del reggae, del que le gusta el reggae. Tiene como una especie de ritual de amistad. Tremendo, Bob Marley.
Mira, esa es la típica foto de todo. ¿Quién es el de la punta de allá? Peter Tosh. ¿Quién es Peter Tosh? Peter Tosh es básicamente, o sea, parece un chabón que no lo conoce nadie, pero es básicamente el chabón que inventó el rasguido del reggae. Cha, 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 cha. Ese chabón, o sea, creó las bases del reggae por poco. Es un animal, Peter Tosh. Yo durante mucho tiempo cocinaba tartas y ponía Peter Tosh de fondo. Genio mal Peter Tosh. Creo que con Bob Marley tenían una banda, creo, de Wailers, ¿o no? ¿No tenían The Wailers juntos? Los de la punta. Al principio, los de la punta, ¿no? ¿O estoy confundido? Ellos tenían una... El sanguchito que le están haciendo ayer. Qué gran foto esta de la historia de la música. ¿La camiseta de Bob Marley de qué es? Y debe ser la de Jamaica. Nigeria. Está No linda. sé, está muy linda. Tremenda foto. Bueno, acá me están diciendo que a Meli le llegó un video por privado por su cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí. Me cago. No sé qué tan hot es. Me da pero miedo. en el chat ponen feliz cumple Meli, no sé cuánto. Pero igual ya te lo canté y te mandé un video de regalo por tu cumpleaños al WhatsApp. Sí, mirá, durante su carrera fue líder, compositor y guitarrista de las bandas de Wailers. Creo que Peter Tosh estaba ahí. Bueno, nada. Tremendo Bob Marley, un fenómeno. Feliz cumple. Y también es aniversario de la muerte de Débora Pérez Volpi. Esto fue acuerdan? tremendo en su momento, sí. Sí. Ella era conductora, presentadora de TN, Arriba de Arriba Argentinos. Argentinos. Yo lo miraba antes de ir al colegio. Tremendo. Con una endoscopía. Una denuncia, un Había juicio sido hubo tremendo. por mala praxis, hubo en su momento. Sí, fue un estudio completamente normal, ¿no? Sí, Hay una mala endoscopía. praxis. Sí. Endoscopía digestiva. Bueno, tremendo. Atención, amigos, porque en el próximo bloque Sí. vamos a recibir, y esto es un momento histórico, nuestro primer político en la historia de la cúpula. Es verdad. Nunca antes habíamos tenido la visita de un Tuvimos, político. con cargo. Bueno, Con cargo en ejercicio. estamos hablando de político con político, pura cepa, con carrera Cámara, política, cámara. que va al frente, Sentado en que está en recinto diputado, de madera. que está en el recinto de madera con su microfonito, en busca de un país mejor. Bueno, tenemos nuestro primer político en piso. Atención con esto, va a ser tremendo. No les quiero spoiler quién es. Inés Mauri me acaba de decir estúpida. Bueno, está bien, es lo que nos No, merecemos. el chat, acá tiene que haber alguien que modere en el chat. Va a ser una locura. Un saludo a toda la gente del chat, a José Patitucci, a Farmacia Santa Rosa. Farmacia Santa Rosa. A Santi Sorá. A Inés. Inés querida, un saludo grande para vos, para la hay que Tini nombrarlos también. porque después se enoja. Sí, me transmite muy buenas vibras la Tini. La Tini, sí, a mí me hace cagar de ¿Viste risa. cuando saludás a una persona, cuando le das un beso en el cachete a alguien y te das cuenta de que tiene la buena? Ella me transmitió la buena. Siento que lleva la buena en su espíritu. Sí, sí, es precioso. Bueno, atención, nuestro primer político en vivo vamos a tener acá en el piso y otras sorpresitas para más adelante. Bueno, me parece muy bien. No les va a quedar otra que quedarse acá en el aire de la cielo. Escuchame, nene. De la cielo, se confundía de radio. Se confundía de radio. Quédense que ya venimos con más en la cielo. ¿Qué onda? En radio con vos. ¿Para cuántas radios hay en La Plata? ¿La cielo 221? No, la hay un 90, montón, la 92. ¿La 92? ¿Sigue existiendo la 92? La 96.5, la de nuestros compañeros de UPCN. Me quisieron afiliar a UPCN ayer. ¿Te quisieron? Me quisieron afiliar. Me tantearon ¿Quién? para afiliarme. No, vos tenés que decir que tu corazón está con Ati. Mi corazón no está con ninguno. ni con ATE ni con UPCN. Mi corazón está No lo conmigo vayas porque a yo tengo que necesitar. yo salgo a laburar igual y me gano el pan todos los días. A mí me chupan un huevo los gremios. A mí la política no me influye y yo tengo que salir a trabajar igual. Ya venimos. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy? Con mucha pinta, la verdad. Le tengo unas ganas. Además, tiene la masa como amarillenta. Se ve que tiene muchas claras de huevo. Y yemas también, ¿no? Si no, el color de dónde lo saca. Ay, Dios, me seduce mucho esta pasta frola. Me parece que le voy a entrar un cacho. Ay. Solo falta que venga alguien a soplar la vela. Bueno, vamos a prender la velita para cantarle rápido el feliz cumpleaños a Meli. Meli tiene que venir corriendo, soplarla e irse. Porque no le gusta mucho. Porque no le gusta. Mira, ahí. Pará, yo la voy a poner así. En realidad medio que la estamos La obligando. estamos obligando, bueno. Vamos con esto, vamos a prenderla. Y pero tiene que venir Meli. Pero ella va a venir cuando ella lo sienta. Sentilo, Meli, porque ya está prendida. 1, 2, 3. Que los cumplas feliz. Que los cumplas
Feliz, cantá. Que los cumplas, Perdón, me olvidé. Meli. Que los cumplas, feliz. Viene a soplar, sopla la 1, sopla las 2, sopla las 3, sopla. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! Pero pediste un deseo. Rami, vení, sentate un cachito. Que justo que te ¿Pediste tengo acá te quiero deseo? aprovechar. Dale. Sí, pidió. No pidió. Creo que no llegó a pedir los deseos. No, ¿No pidió? tenés que pedir los deseos, Meli. ¿Qué deseos se podrían pedir hoy en estos tiempos de crisis? Hay un montón. ¿Dinero? Llegó Minguito. Primero salud. Hay escarbadientes. No me van a correr. No. Estamos armando un backup, quiero decir, din- de cuestiones que tienen que ver con el cotillón. Bien, muy bien. Me di cuenta que hoy nos falta una vela. Pero bueno, ya tenemos una. Así que. Esa queda para todos los deseos. cumpleaños. Yo quiero pedir, yo pediría salud, pediría dinero y pediría bienestar vincular. O sea, yo quiero que con mis vínculos, con la gente que está en mi día a día, me lleve bien. Que no es menor. Yo creo que serían los 3 deseos bases de cualquier cumpleañero. Tenés que hacer un gran esfuerzo para no llevarte Claro, mal. eso Tenés no que dar lo tu parte. cumple un deseo. Lo cumple una construcción humana. Pero el deseo es que mi vínculo con ellos, de las dos partes, sea ameno. Se pueda sostener en el tiempo y siga siendo amoroso, cariñoso. Yo siento que tenemos que hacer un trabajo, por lo menos yo, para no estar permanentemente discutiendo. ¿Ah, sos discutidor? No. Pero nosotros no discutimos. Pero me enojo. No, pero no entre nosotros, digo. No, él en tiene- La sociedad. Él no es solo la sociedad. cúpula. Creo que la gente está ahí encrispada. Hay como un halo de. De mala onda, sí. Bueno, lo reflejaste muy bien vos en la descripción que hiciste del micro o el colectivo. Se notan las caras Sí, total. de sazón, Todo de convencido. incomodidad, de bronca. Sí. En el Y súper bueno, a mí me pasó ayer. en el La súper, la angustia, gente las caras del mira. súper. La gente está propensa a bardearse. Pero no no porque vos hayas hecho algo mal, no tiene que ser por eso, sino porque estás muy sensible. Cualquier cosa te estimula para mal. Porque te das cuenta de que la cosa está complicada, de que vas al súper y no te alcanza, vas a cargar nafta y te querés morir. Digo, me parece Y que hay, estás por lo ahí. menos, sí, hay una sensación que ayer lo hablaba con unos amigos de cuidados extremos, ¿no? ¿Qué es eso? A ver. Y que tiene que ver con empezar a darle valor a las cosas, porque ahora van a costar el triple o el cuádruple. Entonces, el cuidado extremo es, cuidemos el lavarropa porque Sí, cuando se rompe y no tenemos, claro. No lo arreglo Ay, no. nunca más. Total, no puedo total. comprar Ropa, otro. Si no usa el fabrica. televisor, apáguenlo. Tratemos de cuidar los ventiladores. O sea, todo lo que tiene que ver con artefactos, todo lo que tiene que ver con lo cotidiano. Después hay cosas que obviamente se rompen por el uso. Sí. Que te da en estos momentos te querés morir porque, o sea, lo que sale un repuesto. Sí, ni hablar. Nos agudizó el instinto de empezar a preservar, de cuidarnos, pero yo siento, lo noto en el edificio, no es fácil vivir en un edificio. No, totalmente. Es muy incómodo. ¿Vos vivís en un edificio? Vivo en un edificio, Yo sí. vivo en un piso 10 y además del contexto que estamos viviendo, algunos dirán, pero gordo, te estás quejando, tenés laburo, tenés salud, que lo agradezco. Hay gente que siempre está peor, la verdad. Pero digo, ayer se cortó la luz 5 veces. Sí, claro. Es imposible que no te Ah, ponga sí. de malas eso. Entonces te pone de mal humor. Claro. Porque el miedo es esto de preservar. Pasa. Cortan la luz. Sí. Y vuelve con más tensión, te quema todo. Sí, te quema por ahí tenés aire o un ventilador, te lo quema la mierda, tenés una heladera y te la quema. Entonces son pequeñas cosas. Digo, ¿cómo vivir en un día? Vamos a tratar de Perdón, Rami, un pará. segundo. Y también tener 40 grados de temperatura y que se te corte la luz, te querés morir. O sea, Imagínate, para bajás de vos. un bondi que está hasta el gorro. Incómodo, transpirado con 40 grados de calor, llegás tarde porque lo esperaste una hora. Pasaste por la verdulería y compraste. La gente compra por unidad ahora. Sí, La claro. verdulería compra 3 duraznos y gastaste 2 milanesas, 3.000 un pesos. tomate, media planta de lechuga, la más chiquita, arrancaste. Te fuiste por lo menos a comer algo. Pero ahí te fuiste en 4, Sí. en 5, 6. Más o menos, un poquito sí. más. Llegaste a tu casa, no hay luz. Yo vivo en un piso 10, los 10 por la escalera. Me muero en el quinto, estoy casi en coma. Bueno, no puedo cocinarme ahí, así Mirá que sigo. si con todo ese combo de malestar, al otro día no arrancás con cara de ojete y a la primera que te preguntan, che, ¿tenés hora? ¿Por qué no te vas a la puta? No tengo reloj, flaco. No se me tengo rompió reloj, por flaco. nada. Se me rompió por... claro, es muy difícil, boludo. Es muy difícil, pero bueno, estamos tratando en este fin de semana de carnaval que intentamos ponerle un poco de onda. ¿Podemos hablar de eso? Vamos a hablar de eso. Yo no sé por qué a vos te tengo, Rami, como carnavalero. Como un tipo que le gusta agitar el pomo, que le gusta Tengo que estar borracho.
Es un programa de alcohólicos. No, bueno. ¿Necesitas estar ebrio para Yo disfrutar del generalmente carnaval? soy un gordo, malhumorado, con cara de orto, todo me queda. Estoy entrando en edad, Juli me va a saber comprender. Y con problemas con el alcohol. Vos me vas a. Sos y vos- Homero, boludo. Sí. Cuando llegás a una edad te podés quejar de todo. Tenés derecho a quejarte. Yo ya tengo un derecho adquirido. No estoy de acuerdo. quejarme. No estoy de acuerdo. Yo me quejo de todo. Me quejo del calor, me quejo de los pibes, me quejo de todo. Rama, A el esta edad derecho, estás así, el, ahora, el el derecho a ingreso- quemarse, el derecho a quejarse es post 60. No, pero yo Tenés te- 40 años, hermano. No. ¿Cuánto? Ya cuando llegas a los 50 tenés derecho a quejarte de todo. Para mí está muy Sos joven. el tipo que llega a una fila y te dice, señora, pues, si tiene ganas de hablar con el cajero, pues no se va a tomar un café y arma bardo. O sea, ya tenés como un derecho adquirido. Sí. Ahora, vos tenés que resolver algunas cuestiones y las tenés que resolver en el momento y hay que decirle las cosas. Y generalmente, el otro día me contó un amigo, cuando vas a una multinacional tenés que gritar. Bien. Un ejemplo, un consejo del día. Muy buen Pero, ¿qué ejemplo. tenés? Vas a gritar. una multinacional y grita, porque lo que peor que les puede pasar es el escándalo. Tipo en Cablevisión. Vas a personal y Vas a levantá personal. el tono de voz. Esto no puede ser. Sí, pam. Enseguida empieza Se a resuelve. ¿Qué pasa, señor? Tenés Sí, razón. bueno, 40 lucas algo. Tenés razón. Yo en tenés personal conseguí un teléfono gratis y mis amigas me llevan todas a mí para que les discuta los conflictos con personas. Y otro dato, y los empleados de personal nos van a querer matar, pero vayan. buscar algo Vayan a más. 12. Yo el otro día fui a 12 y digo, necesito hablar con un ser vivo. No importa nada, quiero que alguien que me atienda. razón. Muy bien. Y Claro, levantás un poco el tono de voz. y ya se ponen del orto. Te ven ahí medio brollo, con una gorra que yo. No, señor, ¿qué le pasa? Pim pam pum. Y arreglamos el problema. Escuchame, Rami. Pero generalmente, Sí. y volviendo al tema del carnaval, Eso. Quiero meterme ahí. con un poco de alcohol acompaño. No soy muy del carnaval. Lo fui a ver al carnaval del país. Sí. Fui a Gualeguaychú. Ah, bien. Pasé un fin de semana en el carnaval. Fue eso. Pero yo me refiero al carnaval de barrio, al que vas y hay un pendejo que te tira una bombucha con agua, el que te tira espuma, el momento de algarabía de Meridiano Quinto, por ejemplo, Por acá en La ejemplo, Plata. fuimos 2 años seguidos al carnaval de Ensenada, que este año Seco lo suspendió. Ah, sí. Una cuestión presupuestaria. Sí, Después vamos a una averiguar. cuestión Creo de que Seco no, lo suspendió, Qué sí. lástima, porque es un carnaval muy lindo. Bueno, primero y principal, muy bien organizado. Sí. Sí, siempre Después estamos muy seguro, prolijo. muy Sí. seguro. Pero bueno, yo hubiese elegido otra calle. Seco me dirá, ¿y vos quién sos? Nadie, pero bueno, puedo decirlo. Está bien. ¿Cuál era? Porque es ¿La incómodo bocina? No. en la Merced. Ah, Claro, Seco El se tema- puede quejar también. No, porque es una calle muy finita y llegás a la plaza y no ves nada. O sea, no se ve. Pero digo, Un espacio. aparte de la Y me rompe espuma. la bola la espuma. Aparte de la espuma y del lobito, ¿qué otras cosas características son de carnaval? Olvídate de Gualeguaychú porque ya sabemos que la comparsa, acá no hay comparsa, no, pero digo. el agua, la espuma, los culos. Eso es. No, los la culos, lentejuela. ¿dijiste? Los culos. Y sí, están todas en culo. Perdón. Están todos también. Los varones también, Pero perdón, carroza, pero me mata que en la lista sea cartapesta. espuma, globos, culos. O sea, ¿qué es esa combo? No sé, vos me decís carnaval y yo pienso en agua. En culos, pensás. Kombuchas. ¿Es un requisito estar en culo en esa época? No sé si es un requisito, pero me decís carnaval y pienso en culos. O sea, culos de damas, culos mostrados. No, de varones también. Se ponen culos. mucho slip. ya que Pará. hablamos hablando Lo de que los pasa es que en realidad hay dos tipos Mirá. de carnavales. A ver. No, hay Claro. algunos que- El carnaval de Buscar, el de acá, sex, Barto. En algún tiempo No, sacamos yo toda al- la vida fui el de 25 de mayo. Bueno, yo el de tengo 25 familia de 25 de mayo, que es como la competencia de los carnavales de la provincia. Ha sabido ser de los mejores carnavales de la provincia. Pará, hace un punto ahí. Llevaron a El Miranda. carnaval de Mirá. 25 de mayo no es más un carnaval tipo atracción que carnaval propio porque Es más Gualeguaychú. no es el de los autos, no, ese es No, el de no. Lincoln. Ese es el de Lincoln tiene El de los Lincoln es el autos, de los robots momos y los otras autos. cosas. El de 25 de mayo hablamos con ¿cómo se llama? El de los simuladores, que es secretario de deportes de 25 de mayo. Ah, no sabía. Doguardi, no me acuerdo, no, Sergio Doguardi. Mirá, no sabía esa ¿te parte. acordás que había, se acuerdan del simulador? Sí, ¿no? sí. Yo pregunto porque son de otra generación. Bueno, había un simulador A, un grupo. Sí, y los simuladores los lado B, sí. Los B, bueno, hablamos con él, nos hablaba del carnaval del 25 de mayo. Mirá. Y el de Gualeguaychú. El tema del carnaval no es solamente espuma, una birra y un culo. Hay una Me temática. encanta la combinación. No, bueno. K-Words. Hay una temática. ¿Cuál es la Hay temática? una apuesta. Y bueno, puede ser, por ejemplo, suponete. O sea, lo que yo quiero saber es cuáles son las bases de un carnaval, tipo, Para mí cuál hay es el distintos arraigo tipos- histórico hay del distintos tipos carnaval. de carnavales. Y no. Una cosa es un carnaval en Meridiano Quinto. ¿De dónde sale el Y carnaval? otra cosa es el carnaval en Gualeguaychú 25 de mayo, que hay carrozas, compiten, cada uno es una Claro, hay una temática. por ejemplo, una temática preparan los ambiental. trajes todo el año. Son todas verdes, tienen el dibujo o el diseño o el eje temático que la Raspada. atraviesa es todo lo ambiental.
Pero después hay desprendimiento Está la de lo raíz. que es la comparsa propiamente dicha. Sí. Claro, eso lo comparto. Yo hablo como si fuera un experto y no tengo ni idea. No, está pero bien, está bien. Hay un desprendimiento que es la murga. Yo puedo Eso, Que solo la eso, murga es el vino. complemento ruidoso de ¿Puedo una tener comparsa. solo vino? Y esto es aparte, ¿o no? Claro, no habíamos pensado en ese detalle. La murga es full característico del carnaval. Es Pero ya había un desprendimiento. la banda sonora. Melu, que creo que estuviste en alguna. Después, la murga es como un desprendimiento que ya viene muy medio rioplatense y que acá en La Plata se hizo, nos juntamos en una esquina. Hay mucha murga en La pero Plata. Que tiene que ver con un Candombe. carnaval, pero está ahí, es un complemento, no es. Después como que abrió su propio camino. Claro, lo claro. que nosotros llamamos murga. Está siempre relacionado, el carnaval está siempre relacionado con la algarabía, con el disfrute, con la joda, como el momento de relajación de la gente que va a boludear a la calle. Y conozco mucha gente que se ha metido Sí. dentro de lo que es la murga para hacer catarsis. ¿Perdón? Sí, conozco, tengo gente conocida. ¿A qué te referís con ¿Qué es la catarsis? crítica? Como que la Crítica. gente va a ser... Ah, claro, es verdad lo que dice. Claro, la murga se utiliza como eso, estás diciendo. como un lenguaje crítica de crítica. política, digamos, Obviamente como una- tiene- Ah, ¿la murga tiene letra también? O No, sea, los no hablo de la murgueros, murga hay uruguaya, murgueros. sino de la que vemos en la esquina acá en 17 y 70. Es que eso para mí es más candombe. La vieja. Es que, Claro, viste que ahora candombe. le dicen candombe. Sí. ¿A qué te referís? Me quedé pensando en lo de la No, catarsis. tengo por ejemplo gente conocida que ante situaciones de no saber qué hacer, porque hay mucha gente que no le gusta el deporte, Sí. que todavía Ah. no encontró una actividad recreativa como para salir de la rutina. Entiendo. Entonces, encontraron en la murga, en un bombo, en un Claro. redoblante, en una danza, en algo, 2 horas, porque los escuchamos en La Plata. O sea, vas a cada rincón de La Plata y siempre se empiezan a escuchar. Sí, Inclusive en cualquier época del año. Y gente que le da 2 horas al bombo y llega como nueva. Llegas a tu casa, te bañás y seguís la actividad como todos los días. Qué lindo el carnaval. Me gusta. Me gusta el carnaval. No soy muy fanático del carnaval. Ir con niños, ustedes miren de este lado. Excitación que es un- fantástica. Pero al Yo la contrario, pasaba. es más divertido ir con niños. No, pues Sí, se te van a la ponen mierda. Claro, tenés que poner quieren la espuma, torta quieren la, encima de la espuma, que es quieren la Rey Momo, es la que se vende. Vas y le decís, Sí, me compras una ojo espuma con así, el tomá. monopolio ese. Nunca había otra marca que no sea la del Rey. Rey No, Momo. sí, hay. ¿Hay otras? Hay varias marcas, pero me Bastante compras una monopólico. espuma, miraste el reloj, son 10 y 3. 16, ¿me compras otra? Claro, Flaco, claro, pará. claro. Pique. Pasa que le meten al dedal ahí la... Bueno, pero Y viste. pero es lo que quiere el pendejo. Y La la, gastan y la- a y la todo. típica, estirala. Claro. Elegí, Es como cuando tirale salías uno. a comer y te dan la botellita, y tomabas, te traían la bebida antes. Yo creo Vos que es querías pedir el... 2 No. y la tenías que estirar. No. Yo creo que es el momento yo- perfecto para agarrarse de cualquiera de estos eventos que por lo menos junten un poco de gente y nos tomemos una birra y nos caemos de risa. Abracémonos al carnaval. Es gratis, aparte. Primero porque es gratis y segundo porque son Podés panas- encontrar un vecino que rompa la bola, pero bueno, te vas a una plaza y chau. pero disfrutemos esto porque, a ver, vamos a tener, me imagino que durante el año pocos motivos para festejar. Bueno, acá estaba viendo para el viernes. Sí. Sí. No voy a traer nada de No, nada vos ya alegórico. sé, yo ya te dije, vos No, pero puede sabés ser algo que- político para que nos cuenten dónde y cómo Eso, hay. la porque historia del ya- carnaval. Porque ya no tenemos en Ensenada. Entonces, bueno, están los carnavales barriales que cerraron las inscripciones hoy. Ah, no, mirá. hoy es martes, ayer. Ayer cerraron las inscripciones pensando en el fin de semana porque es una actividad donde la gente quizás vos volvés de vacaciones y no te volvés a ir. Claro. Alguno puede. Digo, ¿no? Si aparte, tuviste la sin suerte de lugar a irte de dudas. vacaciones, no te podés volver a ir. O digo, yo me manejo en la gente que Proletariado. como nosotros, digo, Sí, total, que quizás total. no puede ir o si aprovecha este fin de semana porque no fue antes. Pero bueno, hay un montón de actividades que pueden ser gratuitas, que se puede ir con la familia. Qué lindo, Te me llevas gusta. el momo, lo compras en Nini, qué sé yo, buscás Me la gusta, vuelta me gusta, me gusta. y la Medio rebuscás. pomo cada uno. Un secreto se lo dije a Lautaro, Claro. porque recién decías que cuando nosotros íbamos a comer afuera, Sí. yo iba los domingos, el primer domingo de cada mes me lo llevaba mi abuelo, porque la ponía mi abuelo, y pedíamos las gaseosas que venían antes. Ah, y bien. de grande descubrí, te lo conté y te lo compartí ese secreto, es muy de roedor, ¿El pero qué? bueno, pidan spray. ¿Por qué? Y después la rellenás con agua. Ah, cierto, eso me dio mucha risa cuando me lo contó. Cuando fuimos a una pizza libre. Ya el nivel de tipe. Sí, Nos no, fuimos está a muy una bien. pizza libre. ¿Se acuerdan que pusimos acá un chico que comió 3 pizzas? Sí, Porque sí. yo le conté que en Santa Teresita comió 2 pizzas y media y nos llenamos con spray, completamos con la relleno con agua. Nada, un consejo del día, chicos. No, está bien, me gustan los Está bien. tips. Gracias, Rami. Me voy porque ya están invitados. No, bueno, perfecto. Ah, bueno, entonces quieren que metamos una music pausita cortita, Para dale. mí una cortita así para Sí, ordenarnos, así sacar la pasta recibimos frola, cambiar el mate. al invitado del día. Le quiero preguntar eso. ¿Cómo vive el carnaval? Si le gusta tirar espuma. Bueno, vamos a hablar de todo, no solo de La pasta política. frita. Y